noches, Dios te bendiga, Dios te guarde. Le damos gracias al Señor por un día más de vida. Y les habla el pastor Alex Vargas, hoy desde la Iglesia Bautista Emanuel, la cual pastorea el pastor Greg Torres. Y estamos aquí llevando la segunda parte de lo que fue la introducción de este martes pasado sobre la expresión de nuestra esperanza. Este martes, a través del Facebook Live, estuve transmitiendo la introducción a lo que hoy vamos a estar desarrollando con el favor de Dios, pero estamos aquí. Por la gracia y por la misericordia de Dios, soy pastor en la iglesia Jesús de Nazaret en la ciudad de Waterbury, pero también sirvo a Dios en todas las áreas que puedo. Y por la gracia y la misericordia del Señor, soy copastor de la iglesia Bautista Emanuel de Hartford. Nuevamente, el pastor de la iglesia es el pastor Greg Torres y les saludamos desde el templo en el día de hoy. Los líderes de la iglesia les saludan y le damos gracias a las personas que poco a poco se irán conectando en el día de hoy. Gracias por su sintonía, gracias por compartir los mensajes y esperamos como siempre que el Señor hable a nuestras vidas a través de su poderosa palabra. Y como les iba diciendo, en el día de hoy el tema es la expresión de nuestra esperanza. Estaremos leyendo la palabra, pero no sin antes comenzar con una oración. Padre, Señor, en esta noche te doy gracias por la oportunidad que tú me presentas de seguir exponiendo tu palabra. Gracias por el privilegio y por el honor que no se le ha presentado a muchos, Señor amado. Gracias porque en algún momento, Señor, ya tú tenías en tu mente, en tu corazón, en tu deseo, dentro de tu voluntad, es rescatarme. Y no solamente rescatarme, Padre mío, Señor, sino también darme el honor de poder servirte. Y te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno. Y si hasta aquí, Señor, yo he podido llegar, ha sido, Padre amado, constantemente por medio de tu ayuda y de tu intervención. Sabemos, Padre, que tú nos ayudas, que tú eres nuestras fuerzas y que tenemos una esperanza, Padre mío, Señor, en ti. Tenemos promesas que están seguras y guardadas en los cielos. Y Padre, te doy la gloria, te doy la honra en esta noche. Y te pedimos, Padre, que tú hables a nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. En el día de hoy, la cita bíblica se encuentra en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 1, versos del 13 al 25. La idea central es que nuestra esperanza en Cristo cambia como personas y nuestra esperanza en Cristo cambia como pensamos y cómo vivimos en el mundo, perdonen. La aplicación para la vida, para este estudio, se lee de esta forma. Cuando las personas escuchan hablar a Jesús, se quedaban asombradas, pues nunca antes nadie había hablado con tanta autoridad, según Mateo capítulo 7. Hoy, por supuesto, hay detractores de Jesús. Algunos hasta dicen que Jesús nunca existió. Nadie ha postulado esta situación mejor que el académico de la Universidad de Oxford, C.S. Lewis. Cuando Jesús dice, por ejemplo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, según Juan capítulo 14, verso 6. C.S. Lewis nos advierte que hay solo 3 conclusiones en las cuales podemos llegar. Jesús tiene que haber sido un engañador, un charlatán o un lunático, o en verdad ser la persona que decía ser. Hay solo una opción: confesar como Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, según Mateo capítulo 16, verso 16. El mundo evaluará a Jesús de muchas maneras, pero el creyente voluntariamente adopta esta opción. El poner nuestra fe en Jesús, nuestra perspectiva cambia, porque el señorío de Jesús cambia nuestra manera de pensar y de vivir. Lejos de vivir solo para obtener las cosas de este mundo, Cristo se vuelve el centro de nuestra existencia y vivimos para dar la gloria a Dios y servir a nuestros semejantes. Y dentro del contexto, en la primera epístola de Pedro, el apóstol revela una verdad fascinante para los seguidores de Cristo. Lejos de la iglesia ser una idea, Dios inspiró en el Antiguo Testamento con nosotros en mente. Ni los profetas, ni los ángeles de Dios podían entender la simpleza del Evangelio de Jesús. Nosotros somos el objeto de la revelación de Dios. El apóstol Pablo habla de este privilegio en la carta de los Efesios. Por lo tanto, debemos seguir adelante hasta la santidad. Y de eso se trata el contexto. Y dentro también del contexto histórico, tenemos que entender que la iglesia
había pasado por un momento en donde ya Jesús había partido. Ya el Señor había concluido su obra en la tierra. Él vino, se encarnó en la forma de Cristo, en el hombre, Jesús el hombre, como estaba escrito, y de la misma forma cuando Él expía, da su vida por nuestra expiación para librarnos del pecado, entonces muere, resucita, estuvo con ellos después de su resurrección por 40 días, y en el día del Pentecostés el Espíritu Santo, aquel que había sido prometido, viene entonces a hacer su función en la tierra, donde Pedro estaba ahí y donde sus apóstoles y unos 120 se estaban reunidos y fueron impactados por el poder de Dios. Y dice las Escrituras en el libro de los Hechos, que es un libro histórico, en la cual relata el comienzo de la iglesia primitiva, cómo la iglesia estaba creciendo en número. El apóstol Pedro dejó de ser una persona insegura, un hombre que podemos, a través de los relatos bíblicos, que fue una persona con muchas buenas actitudes y con faltas. Era un hombre que Dios lo convirtió en esa roca que lo llamó Cefas. Le cambió el nombre de Simón Pedro a Cefas, que es el arameo para piedra. Entonces vemos cómo Dios trabaja en la vida de este simple hombre hasta que lo convierte en el apóstol que fue él, en la cual en una ocasión renunció por temor a ser conocido como creyente, como hijo de Dios o como servidor de Cristo, pero después de ese episodio estuvo dispuesto a llegar hasta la muerte por causa de aquel que lo llamó. Y en las Escrituras no aparece la forma como él muere, pero según los relatos dice la historia que murió crucificado, pero él no quiso ser crucificado de la misma forma de Jesucristo, sino que él pidió que ser volteado de cabezas. Entonces, aunque eso no aparece en la Biblia, hay libros que sí lo relatan. Entonces vemos un hombre transformado por el poder de Dios, porque llegó a conocer cuál era la esperanza que le esperaba a él a través de su servicio a Cristo. El Señor estuvo con ellos, capacitándoles, hablándoles del reino, de las promesas de Dios, de lo que Él haría. Y cuando Jesús resucita, es el sello para la confianza en la cual al Jesús vencer la muerte, también le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, fuera de mí no hay un camino, que es lo que acabamos de ver en la aplicación. Pero también les asegura a los seguidores que ya la muerte no tendrá autoridad sobre ellos, porque de la misma forma que el Padre resucitó a Cristo de entre los muertos, aquellos que mueran por el nombre de Jesucristo también serán levantados de la muerte. Y esa es la garantía de la resurrección, porque sabemos, como el apóstol Pablo dice en la carta de los Corintios, que si no hubiera una resurrección de los muertos, entonces no habría ninguna clase de esperanza. La esperanza que el creyente tiene es que Cristo murió y resucitó, y de la misma forma nosotros, los que muramos con Él o por Él, resucitaremos en el día que Él retorne, porque nuestro Señor vuelve, pero esta vez no viene con relación con el pecado. Él no viene a morir nuevamente. Él viene para establecer su reino, para buscar a su pueblo, para que nosotros partamos con Él. Y las Escrituras hablan que los que están muertos en Cristo, que están durmiendo, serán levantados primero. Ellos resucitarán y se reunirán con el Señor en los cielos, y los que hayan quedado con vida serán transformados y partiremos todo con Él. Y esa es la esperanza del Evangelio. Ahora, ¿qué estaba pasando? Que en ese tiempo la iglesia primitiva estaba creciendo, y aunque había un poco de persecución, donde sabemos que el apóstol Pablo fue uno de los que sí persiguió a la iglesia porque tenía un odio en contra de los del camino, porque así la llamaban a los cristianos en aquel tiempo, la persecución no era tan severa. El gobierno romano les permitía el culto, no había tanta persecución. Ahora, en el año 64 después de Cristo, que es para más o menos cuando esta fecha se escribe esta carta, el emperador nuevo, Nerón, tenía un odio hacia los cristianos de una forma que dicen que hubo un gran incendio en la ciudad de Roma que fue enviado por él mismo con la única intención de culpar a los cristianos. Y entonces se levantó una gran persecución para la iglesia por todo el dominio de Roma. Y me hubiese gustado enseñarle el mapa.
Roma verdaderamente por poco conquista el mundo occidental completamente, perdón, el oriente. Por poco lo conquista. Me hubiese gustado enseñarle eso. El imperio romano llegaba desde España, pasaba por toda Asia Menor, bajaba por lo que es la Palestina, llegaba hasta donde está el área de Arabia, llegaba hasta donde está el norte de África. Era un imperio muy grande, habían conquistado muchas tierras. Y la persecución estaba para los creyentes por causa de este hombre que odiaba la palabra de Dios y odiaba el evangelio. Entonces, con estas persecuciones vinieron lo que es arrojarlos a las cárceles, lo que era desprender a las familias. Muchos de ellos eran crucificados, muchos de ellos fueron quemados vivos, muchos de ellos fueron llevados a los coliseos para entretenimiento, donde las personas eran arrojadas en estos lugares y los leones venían, animales salvajes que le aguantaban el apetito para cuando se abrieran las jaulas inmediatamente atacaran. Y ahí había niños, había mujeres embarazadas, y eso era un espectáculo para los romanos. Entonces, con tal persecución, los ánimos de la iglesia comenzaron a menguar, se desanimaron, estaban pensando verdaderamente cómo es posible que por servir a Cristo, por depositar nuestra fe, estemos pasando por tan grande tribulación. Y lo que tenemos que entender es que el Señor Jesús nos advirtió que por causa de su nombre seríamos odiados y perseguidos. Y si a él lo persiguieron, dice las Escrituras, a nosotros también, por causa de la verdad. Y Jesús en el libro de Mateo, en la bienaventuranza, habla sobre lo bienaventurado que es el hombre que es perseguido por causa de la justicia, porque de tales es el reino de los cielos. Entonces la palabra nos advierte de los peligros, de las situaciones que el creyente tiene que pasar, a muy diferente a cómo hoy se predica en algunos lugares el evangelio. El evangelio, tristemente, en algunos lugares se predica un evangelio de mucha gracia, de mucho favor, de todo bien, de pare de sufrir, porque hay hasta sectas que hablan de que uno no puede sufrir como uno siendo hijo de Dios. El poder de la palabra y la confesión positiva y todas estas cosas que nada tiene que ver con lo que verdaderamente significa ser un seguidor de Cristo. Y no quiero decir que todo el caminar con el Señor es de sufrimiento, porque sabemos muy bien, todos aquellos que hemos experimentado una relación con el Señor, hay momentos de paz y de tranquilidad, pero también tenemos que estar preparados para cuando vengan esos momentos difíciles, los cuales todos y cada uno de nosotros hemos atravesado. Y la iglesia estaba pasando en aquel tiempo por un momento difícil, la persecución era muy fuerte. Los ánimos se habían bajado y Pedro comienza a hablarle de que tenemos una esperanza viva. Y en esta semana, el martes, hablaba sobre la definición de esperanza. Y este martes en la introducción hablé cómo la definición de esperanza en el idioma hebreo habla de algo más consistente. Porque todo el mundo tiene una esperanza. Hay muchas personas que tienen esperanza en lo académico, en lo secular, en sus posesiones, en otros dioses, etcétera, etcétera, etcétera. También la esperanza de que algún día las cosas cambiarán. Hay personas que tienen esperanza que en algún momento este mundo estará lleno de paz, que nos aceptaremos los unos a los otros. Podemos ver esos movimientos actualmente en las calles hoy, donde se han levantado grupos exigiendo verdaderamente lo que se merecen, ser honrados y respetados, no importando el color de su piel. Pero tristemente vivimos en un mundo donde la realidad es otra, pero hay quienes tienen esa esperanza. Lo único de esta definición de esperanza es que está basado en algo que puede que se cumpla o puede que no llegue a su acontecimiento, pero no deja de ser una esperanza, y no significa que usted no puede tener una esperanza a superarse en el día de mañana, a llegar a ser una mejor persona en el día de mañana, a alcanzar un nivel académico o una postura alta en la sociedad. Eso no es malo, pero cuando nuestra esperanza está fuera de Dios, la palabra nos enseña en el libro de Job que cuando una persona se olvida del Señor o no tiene a Dios en cuenta, la esperanza de ese hombre perece, muere. Y la esperanza es cortada y su confianza es como una tela de araña. Y usted sabe muy bien lo fuerte que es una tela de araña. No se puede contar en tener una esperanza
para el día de mañana, simplemente porque el día de mañana no está prometido para ninguno de nosotros. Pero lo que sí está prometido es que si mañana amanece y nosotros no abrimos nuestros ojos, estamos seguros de que el Señor estará con nosotros esperándonos al otro lado. Y esa es la promesa que Dios hace. Y eso es lo que el apóstol Pedro le quiere hablar a esta iglesia que estaba siendo perseguida. En el capítulo 1, el apóstol comienza a hablarles. Entonces, dejándoles saber que tenemos tenemos una esperanza viva. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer por una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y ahí está la esperanza del creyente, hermano. La Biblia no nos encierra ni nos esconde la realidad de lo que tendremos que pasar por causa de Cristo. Y le damos gloria a Dios porque hasta este momento en los Estados Unidos de América tenemos la libertad religiosa. A pesar de que estamos restringidos un poco por lo que está aconteciendo con el virus, tenemos la libertad de caminar con la Biblia en las manos, de representar a Cristo libremente sin temor alguno. Excepto en algunas ocasiones donde puede haber un poco de hostilidad, pero en esta nación hasta el día de hoy le damos gracias que tenemos la oportunidad y la bendición de compartir el evangelio sin tener que tener temor por nuestras vidas. En otras partes del mundo actualmente la iglesia no ha dejado de ser perseguida. Y en otras partes del mundo, estas personas están siendo quemadas vivas, ahogadas, apedreadas, por causa de su creencia en el Evangelio de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿qué hace que estos hombres y mujeres puedan resistir tanta violencia? Por la sencilla razón de que creyeron a la esperanza que ha sido compartida en las Escrituras, entendiendo que su futuro no proviene de este mundo, sino en aquel que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Poderoso es nuestro Señor. Por eso es que el salmista decía: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Preguntaba. Mi esperanza está en ti. Entonces el salmista entendía la definición concreta para el judío, para el hebreo, en la cuestión de la esperanza. Era una soga, según lo que busqué en la definición, y al final algo atado. Entonces ya eso no es un sueño, ya eso no es una ilusión, ya es algo seguro, es algo que se puede palpar, es algo concreto. Que al jalar de esa soga, al final ellos esperaban algo. Por eso es que el salmista también decía: alma mía, en Dios solamente reposa mi alma, porque de Él es mi esperanza. Entonces Dios, a través de las Escrituras, se ha encargado de dejarle al hombre señales y virtudes, y sobre todo dejarle saber que lo que Él ha hablado y ha prometido se está cumpliendo, continuará cumpliéndose y llegará a su conclusión. Todo lo que Dios ha dicho a través de la historia, a través de hombres y mujeres, se sigue cumpliendo exactamente tal y como Dios lo ha hecho. Entonces, como nuestro Dios no miente, podemos tener una esperanza segura. Y eso es lo que el apóstol Pedro quería presentarle. El apóstol consideraba a los lectores de esta iglesia que estaba siendo básicamente perseguida como elegidos de Dios. Eso es bien importante. Entender que si tú eres parte de la iglesia, no fue porque tú quisiste ser parte de la iglesia, sino porque Dios te escogió para que tú fueras parte de ella. La palabra habla de la elección, y eso es una doctrina. La elección de Dios. No es que nosotros fuimos a buscar a Dios, dice la palabra, sino que Él vino en búsqueda de nosotros. Entonces es un privilegio que Dios, conociendo de antemano todas las cosas, haya separado un lugar para ti y para mí, para ser parte del reino de los cielos. Escribió el apóstol para fortalecer a los santos en la prueba de su fe. Porque es que la realidad, hermanos, es que aunque usted no lo quiera y no nos guste, nuestra fe será probada. Tenemos que crecer espiritualmente. Y la forma de crecer es a través del fuego de la prueba. Nosotros que decimos que confiamos en Dios, es bueno confiar en Dios cuando todo está bien, cuando no hay problemas, cuando hay salud, cuando hay economía, todo el mundo está contento y está feliz. ¿Por qué? Porque todo está bien aparentemente ante los ojos de la humanidad. Ahora, cuando se complican las cosas, que te dictaminan una enfermedad de muerte,
que perdiste todas las cosas en un solo día, como le pasó a Job en las Escrituras, que de momento sale una enfermedad, que de momento perdiste el matrimonio, que de momento tus hijos se rebelaron, o tristemente le hicieron algo a tus hijos y terminó tu hijo muerto, o terminó en la cárcel para siempre. Siendo creyente, cuando estas cosas pasan, es que nuestra fe es probada, porque Dios quiere ver cómo vamos a reaccionar en el momento de la prueba. Y de eso se trata. ¿De qué forma vamos a reaccionar cuando vengan los momentos difíciles? Y acuérdate de algo, iglesia que me estás escuchando a través de las redes sociales. No es que quiero ser de mala señal, pero las Escrituras nos hablan de tiempos difíciles que han de venir antes que Jesús retorne. Y esto no es solamente para ciertas partes del mundo, sino para la iglesia en general, en el mundo entero. Vienen momentos difíciles donde hoy en día, tristemente, por cualquier cosita las personas ya no quieren asistir a la iglesia. Pasa un momento difícil, sea la cosa que sea, y se rinden y ya no hay ánimo y dicen, ¿para qué voy a buscar al Señor? Si el Señor parece que no me escucha, o cómo Dios puede permitir que yo pase por esta circunstancia. No es justo. El americano dice, it's not fair. Pero la realidad es que lo que tenemos que entender es que no fue justo lo que Dios tuvo que pasar en la forma de Cristo para salvarnos a nosotros, para que hoy nosotros nos quejemos o perdamos nuestra fe o nuestra esperanza. Entonces el apóstol quiere dejarle saber que tenemos que prepararnos para la prueba de fuego. En el libro de la primera epístola de Pedro, en el capítulo 4, verso 12, lo puede leer. Ahora, Pedro capítulo 2, verso 21 dice, para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El apóstol Pedro, en el capítulo 2, en el verso 21, le está dejando saber, ¿tú sabes qué? Para eso fuimos llamados. ¿Para qué? Para pasar por la prueba, para pasar por momentos difíciles, para pasar por sufrimientos y aún la muerte si fuera necesario. ¿Por qué? Porque Cristo también padeció y nos dejó el ejemplo para que podamos seguir sus pisadas. De la forma que Él venció, nosotros también tenemos la oportunidad de vencer, porque Cristo estaba confiado en las promesas y en la esperanza del Padre, que el Padre nunca lo iba a abandonar y que Dios lo iba a levantar de los muertos al tercer día. Porque en varias ocasiones, junto a sus discípulos, el Señor se encargó de decirle, es necesario que el Hijo del Hombre padezca y que sea entregado en manos de ladrones y en manos de los ancianos y sea azotado y sea muerto, pero al tercer día me levantaré. ¿Por qué él decía eso? Porque él estaba seguro en la esperanza que tenía en su Padre. Su esperanza era concreta. No era algo que él pensaba, a lo mejor puede que sí suceda, a lo mejor puede que no. Él estaba confiado en la palabra del Señor. Y el mismo apóstol Pedro, en el capítulo 13, en el verso 15, dice que santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que le demande razón de la esperanza que hay de nosotros. Pues nosotros tenemos que estar preparados. Porque usted se imagina, no es que usted no pase por momentos difíciles. El quebranto del corazón le puede pasar a cualquiera. El ánimo puede decaerle. Pero la importancia es que nosotros como creyentes, que nos identificamos como hijos de Dios, que en medio de ese dolor podamos también ser de bendición para otros. Que podamos darle una palabra de aliento aun cuando estamos quebrantados. Porque de eso se trata. No se trata de mí. Se trata del poder de Dios que actúa aún en nuestras debilidades. Y el Espíritu Santo, que es el Consolador, nos capacita en los peores de los momentos para poder animar a otros. El apóstol Pedro estaba pasando por persecución. El apóstol Pablo desde la cárcel hablaba del gozo, de gozaos en el Señor siempre. Estando en la cárcel, esperando la muerte, él sabía que de ahí no iba a salir. Pero el apóstol, lleno del poder de Dios, le dejaba saber a las personas, gócense en el Señor siempre. Bajo las circunstancias que sean. ¿Y cómo uno se va a gozar cuando a uno lo han sentenciado a muerte? ¿Cómo puede tener uno paz en el corazón cuando usted sabe muy bien que lo que le espera es la muerte por ser inocente? Porque no por un crimen que haya cometido, sino por causa del Evangelio de Cristo. Entonces el poder de Dios que actúa en nosotros nos hace ser capaces de poder confrontar la peor de las circunstancias y animar a otros que necesitan consuelo. Porque de eso se trata. Que nosotros podamos consolar con el mismo consuelo que hemos recibido. Amén, hermanos. Poderoso es Dios. Pedro, lleno del Espíritu Santo,
habló de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y esta herencia, basada en el capítulo 1 de los versos 3 al 5, incorruptible, que se encuentra asegurada en contra de cualquier invasión, no puede ser robada. Incontaminada, no es derrochada. Esto indica que no puede ser manchada o contaminada por nadie. Inmarcesible, porque no existe el límite de tiempo para su posesión. Esto significa que es imperecedero, que es eterno y es perpetuo y jamás perderá su valor. Entonces el apóstol comienza a refrescarle la mente a los seguidores del Señor que estaban siendo esparcidos por causa del Imperio Romano, que la garantía de esta herencia estaba en la elección de Dios. Ustedes fueron elegidos por Dios. Por lo tanto, Dios, como los eligió a ustedes, no los va a llamar para que ustedes fracasen en el camino. El poder de Dios que opera a través del Espíritu Santo los ha santificado. En otras palabras, eso está en el verso 2. La elección de Dios, la santificación del Espíritu y la redención de Cristo. Es bien importante ese verso 2, porque está hablando de la elección y la obra del Espíritu Santo, y lo que Cristo hizo. Nuestra redención es nuestro rescate. El Señor nos rescató, nos salvó. Eso fue lo que hizo Cristo, de acuerdo a la abundante misericordia de Dios y en la resurrección de Cristo en el lugar donde Él se encuentra. ¿Por qué? Porque nuestra herencia está reservada en los cielos. El verso 3 del capítulo 1 de Primera de Pedro está dando esos detalles. Y qué bueno, que algo reservado significa que es algo seguro. ¿Cuántos de ustedes han hecho una reservación para ir a un restaurante a comer? Que cuando usted llega a ese lugar, la fila es tan grande, pero usted puede atravesar la línea, llegar directamente a la persona que atiende ese lugar, porque ya usted tiene una reservación hecha. Eso le da a usted un lugar especial. No es que usted sea mejor que otro, es que simplemente usted tomó un paso de hacer una reservación para que ese lugar estuviera seguro, no importando cuánta gente haya en la línea. Y de eso habla el Señor a través del apóstol, que nuestra garantía de nuestra herencia está reservada en los cielos. No es corrupta, no se contamina, es inmarcesible y está guardada en los cielos gracias a la misericordia abundante que Dios tiene para con nosotros. ¿Por qué? Porque si usted y yo todavía mantenemos nuestra vida y estamos en el altar y no hemos caído muertos como pasaba en el Antiguo Testamento, es por sus ricas y abundantes misericordias que son nuevas cada mañana. Entonces el apóstol está dejando saber, primeramente, que nuestra reservación ha sido hecha por el mismo Dios. Dios reservó lugar para nosotros. Hay un lugar en la mesa, dice las Escrituras, en el libro de Apocalipsis, reservado con tu nombre. ¿Y quién hizo esa reservación? No la hice yo, no la hice tú. El mismo Dios preparó lugar y reservó los lugares para cada uno de sus hijos. Por lo tanto, estás segura. La llegada, porque Dios no va a escribir tu nombre en la reservación en el día de hoy y mañana te la va a romper y la va a borrar. Esa reservación ya está hecha desde antes de la fundación del mundo y ese lugar te espera. Es tu destino porque Dios así lo quiso. Gracias a su misericordia. Entonces ya comienza la gente a escuchar este mensaje y a cobrar sus fuerzas, entendiendo que tú sabes que estamos pasando momentos difíciles, pero es verdad, Dios ha prometido cosas mayores. Y qué bueno es Dios. Y del capítulo 1, del verso 6 al 12, dice el apóstol Pedro, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, y mire esta palabra, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así que no significa que en todo momento pasaremos por diversas pruebas. Pero si el Señor piensa que es necesario, atravesaremos por ella. Y mira, y establece un poco de tiempo. Usted dirá, pero es que yo no paro de sufrir. Porque hay personas que tristemente, y perdone que me estoy riendo de alguna forma jocosa, pero sí hay personas que verdaderamente su vida es llanto y dolor. Y perdone si me reí, no lo quise hacer de una forma de burlarme, pero es el hecho de que hay personas que dicen, pero ¿qué más me va a suceder a mí? Si no estoy pasando una, que ya me cae la otra. Y cuando parece que ya estoy saliendo a la superficie, de momento se desploma lo que está debajo de mis pies y vuelvo a caer, y es una mala noticia detrás de otra y una circunstancia después de la otra. Y lo que el apóstol está diciendo, a pesar de que tu vida completa,
ponle que vivas 90 años en esta tierra y puedas pensar en que nada bueno te ha sucedido en esos 90 años, a pesar de todo, es un poco de tiempo comparado con la eternidad. Porque 90 años en esta tierra nada, no se compara a una eternidad donde no hay fin de tiempo. Entonces el apóstol está diciendo, mira, están sufriendo, van a sufrir. Muchos de ellos fueron asesinados. Muchos de ellos pasaron verdaderamente por la hoguera. Y hasta el día de hoy sigue pasando. Pero esto es una aflicción temporera, lo que le está diciendo. Y si es necesario, porque no todos pasaron por eso. Y miramos a través de las Escrituras que el apóstol Juan no murió de la forma que los otros apóstoles murieron. Gracias a la misericordia de Dios, dice que murió de edad avanzada. No estamos diciendo que él no sufrió, no estamos diciendo que él no pasó por persecución, porque fue llevado a la isla de Pasmos, pero Dios no permitió ni la hoguera para él, ni el león para él, ni la lanza para él, ni nada como pasaron los otros apóstoles. ¿Por qué? Porque Dios sabe muy bien qué tú puedes resistir y qué no. Entonces Dios no te va a dar a ti algo para que tú fracases, porque Él sabe muy bien que Él es justo. Por eso es que a través de la historia, no todos los creyentes han tenido que pasar por estas circunstancias. Pero si tú eres uno, en el cual Dios conoce muy bien que tú puedes pasar por la hoguera, pues no nos espera otra más que la hoguera. No podemos hacer nada. Eso es lo que Dios ha determinado. ¿Qué podemos decir a eso? Simplemente confiar en la esperanza que nosotros tenemos que mostrarle al mundo, que a pesar de que haya llanto y quebranto, nuestra fe sigue puesta en el Señor. Amén, hermanos. Entonces, las pruebas, las persecuciones presentes no se pueden comparar con la eternidad ni con nuestro Señor. Nuestra fe tiene que ser sometida a prueba. Nunca seremos probados más allá, dice la palabra en el libro de 1 Corintios capítulo 10, verso 13, me acordé, que nunca seremos probados ni tentados más allá de lo que podamos resistir. Entonces Dios sabe lo que usted puede resistir. Él es el alfarero, es más, Él es ese hombre que trabaja en el orfebre, en la plata, y Él sabe hasta cuándo puede mantener la plata en el caldero hasta que se desprenda todo lo impuro, pero no la va a dejar más tiempo de lo que debe, porque entonces destruiría el metal precioso. Entonces Dios no nos va a poner en el fuego para destruirnos, sino para pulirnos y para que salga el esplendor que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Entonces la primera parte, ya entendiendo todas estas cosas, dice la palabra en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versos 13 al 16, el subtítulo, llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Si me da un segundito, por favor. Entonces, el apóstol lo que nos está dejando saber a través de esta introducción, primeramente que el sufrimiento es parte del llamado, que hemos sido llamados para eso, pero cuando usted viene a Cristo, se espera de nosotros que nuestra esperanza en Cristo cambie nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar. Es parte de lo que es ser un cristiano. No podemos mantener nuestros pensamientos negativos. Es triste cuando hay creyentes que tú hablas con ellos y no tienen esperanza. Se llaman creyentes. Dicen que creen en el Señor. Pero tú le hablas de cómo ellos se encuentran y siempre hay llanto, siempre hay un dolor o siempre hay una queja. Y de momento uno comienza a mirar eso, no a culpar a la persona ni a juzgar a la persona. Pero ¿cómo es posible? Entendiendo que tenemos a Dios de nuestro lado. No es que no vivamos un sueño, tenemos que ser realistas, pero en las palabras de estas personas no hay una esperanza. Es como si Dios los traicionó.
Es como para ellos que ya Dios se olvidó de ellos y se entristecen de tal forma que hoy tú los ves retenidos en los hogares, están en las calles, están perdidos en los vicios, en el alcohol, porque de alguna forma o de otra el pecado que se manifestó, el no poder cumplir con las expectativas de la santidad de Dios, los hizo pensar de que ya Dios no los ama, que Dios le quitó su salvación y que para ellos no hay salvación, no hay vida eterna, por lo tanto no hay esperanza. Y tú te encuentras muchas personas en las calles así heridos, porque para ellos no hay una esperanza. ¿Y a qué se debe eso? ¿Cómo un hombre puede pensar que un Dios que es amor, porque Dios es amor, va a dejar de amarnos? El amor nunca cambia, dice las Escrituras. El amor nunca cambia. Y Dios no es que Él contiene amor, es que Él es amor. El amor de Dios es eterno. Él decidió amarnos sin condiciones. No porque nosotros nos hayamos merecido su amor, sino porque nos amó antes de haber sido formados en esta tierra. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios nos amaba. Como Dios, conociendo quién tú eres y quién tú eras y las cosas que iba a hacer, te va a decir: yo te amo, pero ya mañana me divorcio de ti, como si fuera un matrimonio mal llevado. Dios no hace eso. Por el contrario, nosotros, siendo los que nos alejamos de Él, los que le damos la espalda a Él, Dios en su gran y su infinito amor se encarga de buscarnos a donde quiera que nosotros estemos. Por eso fue que cuando un momento en mi vida yo vivía sin esperanza, Dios vino en mi búsqueda para mostrarme que verdaderamente Él nunca dejó de amarme. Y hasta el día de hoy continúa amándonos. ¿Por qué? Porque estamos con vida y con la esperanza del amor de Dios en Cristo Jesús. Que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero no es simplemente decir: yo confieso a Cristo, yo reconozco a Cristo como Señor y Salvador, porque esa oración yo la hice también muchas veces, y antes de venir al Señor verdaderamente me pasaba aceptando a Cristo todo el momento. Y iba a una visita a la iglesia y había un mensaje y lloraba, y esa emoción me llevaba al altar y las personas me preguntaban: ¿quieres aceptar a Cristo? Y yo aceptaba a Cristo y sentía las cosquillitas, las maripositas en el estómago y hacía estas cositas y comenzaba a ir a la iglesia, pero de momento me encontraba con mi pecado, con mi realidad, y terminaba frustrado. Y muchas veces acepté al Señor aparentemente, pero la realidad es que no fue una convicción propia lo que me llevó a mí a no mantenerme. Era simplemente una decisión en emoción. ¿Por qué? Porque con la convicción hay una evidencia de que somos salvos. No es que usted puede determinar quién se va a salvar, solamente Dios conoce eso. Pero la palabra dice que cuando uno viene a Cristo, uno se convierte en una nueva criatura. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Todo es hecho nuevo. Hay una evidencia de un nuevo nacimiento. Usted no puede mantenerse igual. Y no significa que usted va a cambiar de un día para otro. No significa que hoy tú recibes a Cristo y ya mañana eres un pastor y ya mañana estás ministrando y ya mañana te convertiste en tremenda persona. Vas a tener que ponerte de tu parte, pero con la ayuda del Espíritu Santo, para poder cambiar nuestros malos pensamientos, para poder cambiar nuestra forma antigua de vivir, para no buscar el placer donde lo buscábamos antes. Y eso es lo que el apóstol está diciendo. La esperanza que tenemos en Cristo es suficiente para cambiar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque esperamos la gracia de Dios. Pedro le mostró a sus lectores que el plan de Dios para su vida era salvarnos. Y a pesar de que la salvación es gratuita, porque usted y yo no hicimos nada para ganarnos la salvación. Entienda eso. Usted no era lo suficientemente bueno. Hay personas que yo me he encontrado que me dicen que yo no quiero ir a la iglesia porque todavía fumo, o todavía bebo, o todavía hago cositas, pero cuando yo deje de hacer eso, entonces voy a la iglesia a buscar al Señor. Y es una situación que te pone a pensar, porque la realidad es que si pudiéramos nosotros cambiar nuestras malas actitudes o nuestros malos comportamientos por nosotros mismos, ¿para qué usted va a buscar al Señor? ¿Qué te va a hacer buscar del Señor si tú lo superaste por tus propias fuerzas? Por así decirlo. Por eso es que cuando tú vienes a Cristo, el Señor te recibe tal y como tú estás en ese momento. Pero no es una excusa para no cambiar, sino que en ese momento Dios te muestra nuestra incapacidad de poder cambiar para bien sin su ayuda. Yo no podía salir de mis vicios hasta que Cristo no vino a mí por completo.
Ahora, yo tengo que poner de mi parte desde ese día para caminar en una vida nueva. ¿Cómo? Alejándome de los vicios. ¿Cómo lo hice? Con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de nuestro Dios, con las promesas de que Dios en uno te da la fuerza para poder resistir la tentación. Te da la fuerza para decirle que no al pecado. No es que no pequemos y no es que no caigamos en tentaciones, porque eso no significa eso. La realidad es que nosotros vivimos en un mundo lleno de pecado y vamos a pecar aunque no queramos. Pero cuando habla de la santidad, significa vivir una vida diferente a partir del momento que conocemos la verdad. Una vida separada para Dios. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Pedro hace una referencia a las costumbres. Porque cuando usted lee esa primera parte conmigo nuevamente, dice, ceñir los lomos de vuestro entendimiento. En el pasado las costumbres, las vestimentas de los hombres eran batas largas, por así decirlo. Entonces eso impedía su movimiento con fluidez. Y cuando decía de ceñir era amarrarse bien para que pudieran desplazarse con ningún problema. Y eso es lo que el apóstol le está dejando saber. La vestimenta de aquel tiempo era de tropiezo. Por eso es que tenían que amarrarse bien para que, con la idea de que Dios en nosotros nada nos pueda detener en nuestro caminar. Que no haya nada de tropiezo. Que no permitamos que la preocupación de este mundo tampoco nos frene. Y tenemos un llamado a ser sobrios. ¿Y qué significa esto? Esto es un tema larguísimo, pero voy a tratar de resumirlo muy corto. Una persona sobria es una persona que no está intoxicada. Eso es fácil de entender. Una persona que está intoxicada no tiene control de su propia conducta. Actúa desenfrenadamente. Una persona bajo intoxicación puede agredir a otra persona, puede ofender a una persona, puede matar a una persona. ¿Qué no puede hacer una persona bajo la intoxicación, sea de alcohol o sea de la droga? Se convierte en un peligro y una amenaza. Una persona intoxicada no va a medir sus palabras. Entonces lo que Dios le está dejando saber a través del apóstol es que tenemos que ser sobrios en referencia a cómo hablamos, cómo nos manejamos en cualquier momento. Y en esta ocasión, en el momento de la prueba, que no actuemos bajo la desilusión, que no actuemos bajo inseguridad, sino que midamos nuestras palabras y podamos decir, tú sabes qué, aunque nos cueste la vida, nosotros mantendremos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Señor. Eso es hablar con sobriedad, hablar con seguridad y con firmeza. ¿Qué citas bíblicas hay para esto? Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas 5, verso 16. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Qué significa eso? Dios sí hizo la obra completa en Cristo en la cruz del Calvario. Y a través de ese sacrificio, cuando usted cree en Él, usted es perdonado en ese momento. Y su nombre fue escrito en el libro de la vida. ¿En qué momento fue escrito? Desde antes de la fundación del mundo. Pero en la confesión, su nombre es escrito en el libro de la vida. Usted se convierte en hijo de Dios por medio de la adopción. Usted cambia de muerte a vida, de esclavo a libre, como quiera usted llamarlo. Ahora, esa posición del perdón de Cristo nos da la oportunidad de poder presentarnos delante del Padre. Ya no hay un velo que nos separe por nuestro pecado y por nuestra maldad. Porque el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario nos hizo perfectos con una sola ofrenda para siempre, una sola vez. No tiene que constantemente seguir haciendo sacrificios. Ahora usted y yo, aún siendo como somos, a través de la misericordia de Dios y del amor de Cristo, nos podemos presentar delante del Padre sin culpa, sin pecado y sin manchas. Dios nos ve a nosotros porque nos ve a través de los ojos de Jesucristo. Santos, limpios y purificados. ¿Qué hizo Dios? Nos dio los créditos de Cristo. Eso fue lo que pasó en la cruz. Dios nos adjudicó los créditos de su Hijo amado, el cual no pecó en ninguna ocasión, el cual vivió una vida santa y agradable y cumplió con las exigencias, porque Dios no iba a rebajar sus estatutos para que nosotros pudiéramos llegar a Él. Nosotros teníamos que llegar a la altura de su santidad. Por lo tanto, era imposible para usted y para mí, por mejor que tratara de comportarse, llegar a cumplir con las exigencias de Dios y su ley, escritas en los 10 mandamientos. La palabra dice que con violar solamente uno de ellos, nos hacemos violadores de toda la ley. Era imposible. Ahora, ¿qué hizo Cristo? Cristo, al cumplir, al Padre aceptarlo como la ofrenda, como olor fragante,
hace que los créditos que Él obtuvo se nos dieran a nosotros. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Entonces, ¿qué más implica esto, hermano que me estás escuchando? Que a pesar de que sí recibimos todo lo que necesitamos para podernos presentar delante de Dios, ahora nos queda a nosotros el santificarnos constantemente. Dios nos santificó en el momento de la cruz. O sea, fue una santificación posicional. Pero ahora está nuestra santificación diaria, en la cual podemos resistir con las fuerzas de Dios. ¿Qué más dice? Andar en el Espíritu, pero que no satisfagamos los deseos de la carne. Efesios capítulo 5, versos 15 al 17 dice: por tanto, tened cuidado cómo andáis, y no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios y entender cuál es la voluntad de Dios. ¿A quién le corresponde aprender eso? A nosotros. ¿Cómo usted lo puede aprender? A través de las Escrituras que nos detallan lo que Dios desea. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para el hombre? Primeramente, que logremos un equilibrio todos los días en nuestra forma de andar. Que andemos en plena conciencia de quién hemos creído. Y que entendamos que los problemas y los dolores de nuestra vida son necesarios para nuestro crecimiento espiritual. La voluntad de Dios para nosotros, según Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, es nuestra santificación. Y que nos apartemos de la fornicación. Usted puede leer eso luego. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. ¿Qué debemos esperar? ¿O qué estamos esperando? La gracia de Dios en Jesucristo. Pedro nos dice que nuestra esperanza puede estar puesta en Dios y no en el trabajo, no en nuestra carrera, no en nuestros títulos universitarios, no en el dinero, no en nuestra personalidad. Nuestra esperanza tiene que estar puesta en Dios. Y que no nos dejemos influenciar por las ideas locas del mundo. Que no nos dejemos influenciar por aquellos que están a nuestro lado. Que nosotros influenciemos a los demás, pero que no nos arrastremos con ellos. Por eso es que la palabra le dice al cristiano que nosotros tenemos que ser luz en medio de tinieblas, que somos sal de esta tierra. No podemos ser igual que el mundo. Y no es que usted no tenga momentos de debilidad humana, no es que usted no pase por un momento de depresión espiritual. Viene el desánimo, a cualquiera eso le puede acontecer. Caemos todos, seguro que sí. Pero el creyente que ha sido verdaderamente comprado por la sangre de Cristo, Dios mismo en su misericordia lo levanta. Dios se encarga de buscarte donde tú estás para darte fuerza suficiente para que continúes en el camino. Así lo hizo con Elías. Cuando Elías pensaba que ya no quedaba más nadie, que estaba solo, se escondía en una cueva y de ahí no quería salir. Y Dios fue en búsqueda de él. Le dijo: levántate porque largo camino te resta. Y de eso se trata. Dios nos va a dar la fuerza para poder resistir. Pero cuando pasemos la prueba, vendrá un momento de descanso, pero preparémonos porque viene otro en camino. Porque nuestro adversario no está jugando. Nuestro adversario quiere destruir nuestra fe, nuestra esperanza, robar nuestro gozo. ¿A través de cómo él lo quiere lograr? A través de las pruebas y las aflicciones. ¿Qué él quiso lograr con Job? Que Job maldijera al Señor porque había perdido todo. Eso fue la intención. Quítale todo lo que tú tienes para que vea cómo no te maldice. Porque eso es lo que el enemigo desea, que nosotros lleguemos a maldecir el nombre de aquel que nos salvó. Por lo tanto, iglesia, debemos esperar primeramente que la gracia nos cubre. La gracia que Dios nos ha dado para poder resistir los momentos difíciles. Y sobre todo, que cuando estés hablando con alguien o estemos hablando con alguien, estas personas puedan ver que verdaderamente Cristo vive en nosotros, aunque estemos débiles. La gracia tiene que estar en nuestros pensamientos. Nuestra vieja naturaleza, el pecado, las distracciones de este mundo, se encargan de quitar de nuestra mente el favor de Dios. Pero debemos enfocar nuestra mente, dice la palabra, en el favor que Él nos da. En enfocar que nuestras emociones y nuestras vidas están garantizadas en la promesa de Dios. ¿Cuál es la gracia que Dios nos ha dado? La vida eterna y el reino de Dios. Por lo tanto, tú que me estás escuchando en el día de hoy, ¿qué conducta deben tener los salvos? Primeramente, nuestra conducta tiene que estar basada en obediencia. Aunque la gracia ha sido dada gratuitamente, Dios espera de nosotros que seamos obedientes.
El libro de Deuteronomio capítulo 28, aunque es en el Antiguo Testamento, habla de una cosa muy importante: la bendición de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. En el libro de Deuteronomio capítulo 28 lo puede leer luego. En la obediencia hay bendición. Y no puede un hombre que, aunque digamos que hemos sido salvos, porque yo sí creo en la seguridad de la salvación, en la cual yo voy ahora, porque soy salvo, a hacer toda clase de maldad, a vivir como si Cristo no existiera, a hacer las cosas que no debo hacer, y con todo eso decir que yo soy salvo, porque eso no es lo que nosotros predicamos, y eso no es lo que nosotros hemos entendido. La palabra no dice eso. Las Escrituras revelan muy bien que el que peca es el diablo desde el principio, y que los hijos de Dios no pecan. Ahora, ¿qué significa eso que no pecan? Que no viven o que no practican el pecado. Porque si fueron rescatados de esa vana manera de vivir y de sus pensamientos negativos, ahora cuando vienen a Cristo, su mente tiene que cambiar. Su forma de comportarse tiene que cambiar. Y esa es la evidencia, el fruto. La palabra dice, por sus frutos los conocerán. Y la evidencia que tú puedes dar no es lo que tú y yo podemos decir. Es lo que nosotros enseñamos a través de nuestra conducta y nuestra vivencia. Y eso es lo que el apóstol le quiere dejar saber a este pueblo. Sed santo porque yo soy santo. La idea principal de la santidad no es que seamos como Dios, porque solamente Dios es santo. 3 veces santo, dicen las Escrituras. No es que moralmente somos igual a Dios. La realidad es que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, de los malos pensamientos, del pecado y la destrucción. Pero nosotros, aún siendo hijos de Dios, en esta tierra manifestamos cosas que no le agradan. Pero esto no implica una pureza moral como la que tiene Dios, más bien a un distanciamiento. Dios quiere que nos separó. La santificación significa separación, distanciamiento. Y que nosotros pongamos una línea entre aquellas cosas que usted sabe muy bien que no son buenas. Si usted fue, por ejemplo, en mi vida, yo fui rescatado de las drogas. Lo primero que yo tuve que hacer es cortar la comunicación con todas estas personas con las cuales yo compartía en mi pasado drogas. Eso fue lo primero que tuve que hacer. No es que soy mejor que ellos, pero por mi bien tuve que cortar con estas amistades que yo tenía. Alejarme de estas personas. ¿Por qué? Porque eso me correspondía a mí. Imagínense que yo no hubiese hecho eso, estuviera siempre entrando y saliendo en un mundo de drogas. Entonces el problema va a decir, pero este es cristiano, ¿y por qué sigue cayendo en la droga? Simplemente porque sigo habitando en el mismo lugar de donde Dios me quiso rescatar. No podemos hacer las mismas cosas, ni rodearnos de las mismas personas. ¿Por qué usted piensa que cuando Dios llama a Abraham, le dice, déjalos a todos? Él no tenía que llevarse ni a su padre, ni a su sobrino, ni a nadie. Dios le dijo a Abraham, solamente tú y tu esposa. Y abandona tu parentela. Y parentela incluía a los padres, pero se llevó a Taré. Entonces, en ese caminar, hasta que no muere Taré, entonces Dios no le vuelve a hablar, a revelar. Entonces, cuando viene el problema con Lot, que hace la separación, entonces ahí Dios se le aparece en el libro de Génesis, capítulo 15, para mostrarle, ahora te voy a mostrar lo que yo tenía para ti. Ya te separaste de lo que yo quería que te separaras desde un principio. Pero no lo hiciste así, yo esperé pacientemente. Ahora te voy a mostrar, mira hacia allá, y mira hacia acá, y mira hacia todos los lugares, hasta donde tus ojos puedan ver, todo eso yo te voy a dar. Porque Dios lo había escogido a él. Pero Abraham tenía que desprenderse, aún de su propia familia, para que el poder de Dios y las promesas de Dios llegaran a hacer efectividad a su vida. Esa era la esperanza. Entonces, hay veces que usted como creyente tiene que dejar a la familia atrás aunque duela. Y eso incluye hijos, sobrinos, familiares. Yo no estoy diciendo ahora deja a tu esposo atrás. No lo lleves a ese límite. No dejes a tu esposa atrás por eso. No estoy hablando de eso. Porque Abraham se llevó a su esposa. La realidad es que hay muchas veces que por el bienestar tuyo y de tu caminar con Dios, es mejor a veces desprenderse de todo el mundo que tener a todo el mundo a tu lado pensando que estás haciendo un bien y lo que te estás trayendo son consecuencias que no deberías. Entonces, ser santos es un distanciamiento, separarnos de todo aquello que no le agrada a Dios. Nuestra manera de vivir, ¿cómo será esto posible? Porque sabemos que las Escrituras nos dicen en 1 Corintios, capítulo 3, verso 16,
que nosotros somos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Entonces yo puedo ahora vencer la tentación y puedo resistir el pecado y tengo la autoridad de Dios en mí para poder resistir y vivir una vida de acuerdo a lo que Él espera. Todo es a través de Dios. En el momento que cuando estamos del Señor, como en esta época donde muchas personas que a través de las redes sociales se están llevando el mensaje, hay muchas personas que en vez de conectarse se han desconectado. No están yendo a los templos, no están visitando lugares porque no se puede. Entonces lo único que tienen es el poder conectarse, escuchar la palabra de Dios, pero en este momento, a esta misma hora, deben estar viendo otras cosas, las cuales no edifican. Cuando vienen los problemas, por eso es que viven preocupados y sin esperanza, porque tras que no escuchan la palabra, tampoco toman su tiempo para coger esta Biblia y ponerse a escudriñarlas ellos mismos. Porque realmente el crecimiento no lo doy yo. Esto que yo estoy haciendo ahora no te va a dar a ti absolutamente nada. Lo que te puede dar es el conocimiento de la palabra de Dios para que aceptes si esto es verdad o no. Y el Espíritu Santo, Dios, es el que te va a dar crecimiento. Pero eso depende de ti. El crecimiento espiritual no proviene del pastor, ni de los hermanos, ni de los líderes. El crecimiento espiritual de cada hombre y mujer que le sirve al Señor proviene de Dios, a través de su palabra. ¿Por qué? Porque yo te puedo estar predicando y al final, yo sé que no es el caso, pero las Escrituras hablan de hombres que fueron al cielo y dijeron: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, hicimos aquello. Y el Señor le dijo: nunca los conocí. Ahora, si tú me seguiste a mí y yo estaba en una doctrina de error, te vas a perder por causa mía. Sí, hay una parte mía, pero tú eres responsable de escudriñar que lo que aquí se dice, lo que el pastor habla, lo que el maestro enseña, es de acuerdo a lo que la palabra exige. No podemos inventarnos un evangelio. Y si yo estuviera inventando un evangelio y todavía tú me sigues a mí, el problema es tuyo. El crecimiento espiritual de tus hijos en tu casa, la responsabilidad es suya como padre y como madre, no de la iglesia y no de la escuela dominical. La escuela dominical le da una herramienta a usted para que su hijo conozca algo, pero es la responsabilidad de cada padre escudriñar las Escrituras y enseñarle a sus hijos la palabra de Dios para que ellos, cuando crezcan, no se aparten. No es del sacerdote y no es el pastor. Tus hijos son sus hijos y tú solamente tienes que estar pendiente a tu crecimiento para que puedas compartir con ellos lo que tú has aprendido. Pero continuamos. Hebreos capítulo 3, verso 6. Dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual esa casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y nos gloriaremos en la esperanza. Esa está muy buena. Hebreos 3, 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Y dice que la casa es usted y soy yo. Pero somos la casa si retenemos firme hasta el fin la confianza y nos gloriaremos en la esperanza. Por lo tanto, todo el que dice Señor, Señor, no es la casa de Dios, sino aquellos que se mantienen firmes en medio de los tiempos difíciles, que han creído en la palabra del Señor. Entonces Cristo, como hijo sobre su casa, hace lo que tenemos que nosotros hacer a través de nosotros. Dice la palabra que tenemos que guardar el depósito del Espíritu Santo que mora en nosotros, en 2 de Timoteo. De verdad que el tiempo corre. Ya solamente me quedan 5 minutos. ¿Qué herramientas usted tiene para poder pensar, caminar o actuar como Cristo? Porque de eso se trata este mensaje del apóstol. ¿Con qué herramientas usted y yo contamos? Primeramente contamos con el Espíritu de Dios, porque como lo hemos leído, el dueño de la casa habita en nosotros y es Cristo. Y es a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos revela la verdad de Dios y los misterios de Dios. Y nos da el conocimiento pleno para que podamos defender con eficacia el Evangelio de Dios, porque la palabra proviene de Dios. En aquellos tiempos de los apóstoles, la Biblia no estaba escrita. Estaban los rollos que se leían en las sinagogas o en el templo, pero ellos no andaban con rollos. El rollo ya estaba en ese lugar. Cuando ellos llegaban a esa sinagoga, se abría el rollo, se leía la lectura de los profetas del Antiguo Testamento y ahí se llevaba una enseñanza. Pero usted y yo ahora tenemos la bendición de poder caminar con esta palabra en todo momento, y sobre todo Dios dijo que escribiría sus leyes en nuestros corazones. Pero ¿cómo usted lo hace? Congregándose, hermano.
estudiando la palabra del Señor, buscando la presencia. Nuestra responsabilidad es vivir de acuerdo a lo que Dios exige. Entonces, ¿cómo puedo yo pensar y caminar y actuar como Cristo? Obviamente porque Cristo está en nosotros. Y las Escrituras dicen que nosotros tenemos la mente del Señor. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces yo puedo actuar como Cristo actuó. Yo puedo pensar como Cristo piensa. Y yo puedo caminar en este mundo tal y como Cristo lo hizo. ¿Por qué? Porque cuento con su ayuda y con su dirección para poder hacer las cosas que Él quiere que yo haga. Ahora, cuando yo no escucho lo que Él me está diciendo, voy a caminar como yo quiero. Me voy a intoxicar en mis vanos pensamientos y voy a caer en una situación que Él no quiso, pero también es parte del aprendizaje. Para que podamos entender que sin Él nada se puede hacer. Usted puede leer luego en el libro de Primera de Juan capítulo 3, versos del 1 al 9. Puede leerlo luego. Primera de Juan capítulo 3, versos del 1 al 9. Nuestra responsabilidad es, mire lo que dice la carta de los Efesios el apóstol Pablo. Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a nuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, intoxicado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Mire lo que el apóstol nos está dejando saber. En cuanto a cómo éramos antes, dejemos de ser de esa forma. ¿Por qué? Porque ese viejo hombre está viciado, está ebrio, está intoxicado, conforme a los deseos del mundo engañosos. Ahora, renovados en el espíritu de nuestra mente es una ordenanza para que usted y yo nos renovemos nuestra forma de pensar. ¿Y cómo usted se va a renovar? Leyendo la palabra. Nuestra mente está cauterizada en los malos deseos, en los malos pensamientos, en las corrientes de este mundo. Entonces hay que cambiar ese disco duro con mala información y renovarlo con una información nueva, la cual te corresponde a ti como a mí el hacerlo. No es el trabajo del pastor. Es el trabajo tuyo de renovar tu mente todos los días. Para cuando estés pasando por los momentos difíciles, puedas decirle en el nombre del Señor, yo confío y puedo declarar las promesas que Dios ha otorgado para cada uno de su pueblo. Dios, como Jesús fue santo, también nosotros tenemos que ser santos porque tenemos que llegar a ser tal y como es Él. Entonces, a nosotros nos toca renovar nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre. Como usted se viste por las mañanas, diariamente, y cuando llega al trabajo se desviste y vuelve a vestirse, así espiritualmente tenemos que vestirnos nosotros. No que alguien nos vista. Usted tiene que vestirse. Al niño se le viste. Cuando es un niño recién nacido hay que vestirlo, no hay opción. Si no, no se puede poner nada. Hay que hacerlo todo por alimentarlo y darle todas las cosas, porque es un niño. Pero usted sabe muy bien que va a llegar una etapa en esa vida de ese niño en la cual usted lo va a comenzar a enseñar a ponerse su propia ropita. Y va a llegar un momento que le va a enseñar cómo amarrar sus gavetes de sus zapatos. Y cómo hacer sus cositas. Y cómo comer solo. Porque es parte. Usted no puede permitir que crezca un hombre y que usted todavía lo esté vistiendo. Y alimentándolo en la boca como si fuera un niño. Y dándole todas las cosas como cuando ya es un hombre viejo. Entonces, la responsabilidad de nosotros es llegar a un momento de madurez espiritual en la cual podamos renovar nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre que ha sido creado según Dios en justicia y para que caminemos en buenas obras. Eso es lo que dice la palabra. Entonces la segunda parte, la voy a dar lectura y voy a resumir con esto, iglesia. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y plata, sino que la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dios no hace acepción de personas, pero hay una evidencia en nuestra salvación. Dice la palabra que somos hechuras de Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso se encuentra en el libro de Efesios capítulo 2, verso 10.
los cuales Dios preparó desde antemano para que nosotros camináramos en ellos. Pero ¿dónde están nuestros pensamientos cuando viene la prueba? ¿A dónde va nuestra mente en el momento de la aflicción? ¿Nos refugiamos en la palabra y decimos como el salmista, ¿en quién confiaré? ¿En Dios solamente está callada mi alma, como decía el salmista en el Salmo 62? ¿O comenzamos a turbarnos y a hablar como hombres que están borrachos, sin saber lo que están diciendo, cuando en sus vidas habita el Señor? ¿Estamos haciendo lo que Dios espera de nosotros en el momento de la dificultad? ¿El mundo alrededor tuyo está viendo a través de nosotros la luz de Cristo? Esto es algo para cada uno de nosotros hacernos estas preguntas. La palabra nos dice que somos peregrinos. Por lo tanto, un peregrino es alguien que va como un forastero en una tierra que no le pertenece. ¿Por qué? Porque nuestro lugar no es en esta tierra. Nuestra ciudadanía, dice las Escrituras, está en los cielos. Estamos aquí de paso. Estamos pasando por un mundo de tierra extraña. Nuestra ciudadanía, Filipenses capítulo 3, verso 20, habla que está en los cielos. Este no es nuestro lugar, porque fuimos rescatados por Dios para vivir en el reino. Así que nuestro pensamiento en el momento de la prueba tiene que estar en el reino, en Dios, en su Hijo amado y en lo que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Nuestro rescate no fue adquirido por cosas corruptibles como el oro y la plata, dice el apóstol, sino por medio de la sangre de Cristo. La sangre preciosa de nuestro Señor Salvador, como un cordero sin mancha y sin contaminación. La frase es alusiva al sistema sacrificial de los Levíticos, perdón, de Israel en el libro de Levíticos, perdón. Sin mancha y sin defecto, perfecto, sin pecado, tal y como Cristo es. Destinado para morir, Cristo estaba destinado a morir. Cristo tenía que morir en la cruz del Calvario, pero por amor a ti y a mí, para podernos capacitar y darnos la fuerza suficiente para, a través de su nombre, poder cambiar nuestros pensamientos y vestirnos del nuevo hombre todos los días. Hoy el Señor te ha dado una oportunidad más. Él manifestó esto por amor a nosotros, dice la palabra. Y habiendo purificado vuestras almas, la tercera parte del estudio, en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 22 al 25, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos los unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra por la cual el Evangelio os ha sido anunciada. Concluyo con esto. Hemos sido purificados por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos purifica a nosotros, cambia nuestros pensamientos y nuestro estilo de vida cuando la estudiamos y cuando vemos y entendemos la voluntad de Dios. Y no nos quejamos en el momento de la prueba, sino que le damos gracias porque sabemos que si Cristo padeció, nosotros también padeceremos por su causa. Y que somos bienaventurados, dice la palabra de Dios. ¿Por qué Dios quiso, mediante el Espíritu Santo, hacer estas cosas? Para que podamos cumplir con su ley, que está basada en el amor fraternal, que el apóstol Pedro está hablando en esta ocasión. El amor fraternal, íntimo y profundo, afectuoso. Esto nos llevará a nosotros a negarnos a nosotros mismos, a dejar de estar mirando nuestra aflicción y podamos nosotros enfocarnos en lo que Dios quiere. El sufrimiento de Cristo está enfocado en nosotros para podernos darnos una herencia. Y de la misma forma, Dios desea que nosotros enfoquemos lo que estamos pasando, no para nosotros, sino que lo que tú estás haciendo va a dejar un legado y una herencia a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a la comunidad en la cual tú estás y tú sirves. Porque es el amor el que hace en nosotros el poner el enfoque no en nosotros mismos, no en mi dolor, no en mi amargura, sino en aquellos que ahora mismo están muriendo sin Cristo y sin fe y sin esperanza. Porque tú y yo tenemos quien nos consuela. Pero el mundo sin Cristo no tiene consuelo. Y Dios nos envió a nosotros para que podamos consolar a aquellos que nos necesitan de la misma forma que tú y yo hemos sido consolados hasta el día de hoy.
Romanos dice que Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, nos hace enfocar algo en el verso 24 al 25. Deja de preocuparte por el dolor que estás pasando en estos momentos. La angustia que estás pasando en estos momentos. Porque al final, nuestra estancia en este mundo es pasajera. El hombre es como la hierba y la gloria del hombre como la flor de la hierba, la cual llega un momento que se seca y cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Qué dice eso? Que nos desenfoquemos de nosotros, nos enfoquemos en el Señor, cambiemos nuestra forma de ver las cosas, que glorifiquemos a Dios en nuestra manera de pensar y de vivir, y que podamos ser ejemplos y dejar un legado para aquellos que sufren. Cuando tú puedes entender eso, puedes darle gracias al Señor que si tienes que dar tu vida en el día de mañana por causa del Evangelio, muchos recibirán la bendición que Dios ha preparado desde antemano para aquellos que la aman. Y tú eres el instrumento que Dios desea utilizar para que tus experiencias vividas, tu dolor, no para destruirte, sino para darte formación, porque al final Dios va a producir en nosotros que salga la imagen de su Hijo amado. ¿Y cómo lo hace? A través del fuego de la prueba. Es importante que entendamos que aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la ha de perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Y cómo la perfecciona? A través de las pruebas. No hay otra forma. Dice la palabra que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque Él venció al mundo. Entonces tenemos todo para ganar. Lo único es que tenemos que cambiar nuestros pensamientos en el momento de la prueba. ¿Estás pasando por un dolor? No es que Dios quiere maltratarte, es que Dios ha entendido que es necesario que pasemos por esta aflicción para llevarnos al otro nivel, para que crezcamos y para que podamos dar lo que Él ha depositado en cada uno de nosotros. Él sabe el depósito que Él ha puesto en ti y Él no espera menos. Si te dio 5 talentos, Él espera esos 5 talentos para atrás. Así que no escondas el tuyo en la tierra, porque la palabra nos muestra que aquel que tuvo temor y escondió el talento fue castigado por no ser un siervo fiel. Así que por lo tanto te exhorto en esta noche a que el talento que Dios te ha dado lo compartas, lo multipliques, lo pongas en las manos del Señor. ¿Tú sabes qué? Si mañana nos viéramos frente a una hoguera, ¿qué haríamos? Si mañana nos viéramos con la pregunta que se le hizo al apóstol Pedro, tú eres uno de ellos, ¿cómo contestaremos? ¿Pensaremos en salvar nuestra vida y nuestro pellejo en esta tierra cuando al final vamos a morir? ¿O pensaremos en la gloria que ha de venir? Que entendemos que la herencia ha sido ya guardada y reservada por el mismo Dios y está en un lugar seguro. Nadie te puede robar ni quitar lo que ya Dios preparó para ti desde antemano. Así que esto es más para reflexión de cómo está nuestra vida. Y lo bueno de Dios es que a pesar de que fallamos, un día más es un día de oportunidades para que podamos corregir nuestros malos pasos. Recuerde, la salvación no se pierde, pero hay una evidencia de que somos salvos o no. Y la evidencia está en cómo reaccionamos en el momento de la verdad. Pastor, ¿qué pasa conmigo un momento? Dios te bendiga y Dios te guarde. Y que la paz de Dios sea contigo. De verdad es un honor y es un privilegio el poder compartir la palabra de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y espero que Dios haya hablado a tu vida de una forma única y especial como solamente Él lo puede hacer. Bendiciones y que la paz de Dios sea contigo. Pastor. Gracias, Pastor Alex, por el estudio esta noche y la hermana Madeline por estar aquí. Te invitamos para que esté con nosotros este domingo a las 10:30. Vamos a comenzar a abrir las puertas y hay un protocolo que seguir. Te invitamos para que esté con nosotros ya a las 10:30 para comenzar a las 11 de la mañana el servicio. Te invitamos también para el próximo jueves 18 con el hermano Joaquín Camacho Jr. que tendrá el estudio para que también esté con nosotros. Pastor, antes de concluir, ¿qué fue lo que más te impactó de este estudio? Bueno, pastor,
me hizo mirarme en mi corazón, mirar adentro. Porque han venido ocasiones como ser humano que en vez de pensar en las cosas grandes que Dios ha prometido, las he puesto por olvido. Y han llegado momentos en que sí me he sentido abandonado, en que me he sentido como que ya Dios no está ahí. Han venido esos momentos. Han venido momentos en que he cuestionado verdaderamente cómo Dios me puede amar. Es algo que he mencionado constantemente. Y aunque esa no es la pregunta ahora, pero me ha ayudado a entender verdaderamente que nuestra forma de ver las cosas a través de la óptica de Dios cambia. Es diferente. Cuando el mundo ve destrucción, nosotros tenemos que ver oportunidades y bendición y lo que Dios va a hacer. Y me ha hablado con el hecho de que hay cosas que yo tengo que corregir como hombre. Hay situaciones que tengo que cambiar. Pero qué bueno que Dios todavía nos da la oportunidad. Amén. Habla nuestras vidas por la intención de corregirnos. Así es. Y de eso se trata. La palabra de Dios es buena. Y nos confronta con nuestra realidad. Y me confrontó con mi realidad. Hay situaciones que tengo que cambiar. Hay formas de expresarnos que debo de cambiar. Hasta nuestra forma de caminar tiene que ser diferente, dice la Escritura. Y tú sabes qué? Le doy gracias a Dios porque Él primeramente le habla a uno cuando uno está preparando el estudio, la predicación, y después uno puede transmitir ese mensaje. Qué tremendo, ¿no? Cuando nos vemos retratados en la luz de las Escrituras, podemos ver nuestra vida y cómo Dios nos habla a través de ella. El propósito siempre es de traer un mensaje donde Dios ministra las vidas y también lo que Dios hace a través de esa palabra en nuestras vidas. Somos impactados, somos confrontados con la palabra y cuando vemos nuestra vida a la luz de las Escrituras, nos vemos que somos tan frágiles y tan pequeñitos delante de un Dios santo. Yo creo que estos estudios van a ser de gran bendición para los que están oyendo el estudio y están conectados a través de las redes sociales y también para aquellos que lo estamos llevando. Gracias, pastor, por compartir y te invito para que estés con nosotros. Y si no estás escuchando, por favor, y esta palabra ha impactado tu vida, compártela con otros y te esperamos. Si deseas visitarnos, estamos en el 449 de la calle Washington en Hartford, domingo a las 10:30. Dios te bendiga, que la paz de Dios sea con ustedes. Amén.